de la nueva Casa del Defensor del Pueblo, en la avenida 27 de Febrero, un lugar muy fácilmente ubicable. Es entre Caunabo y Privada, en el suroeste de la ciudad. Al frente tenemos Ainaví. Hay un cruce peatonal perfecto ahí para también usted, para cuidarlo usted. Cuidamos sus derechos y también se cuida su físico. Y es que importante. Bueno, en este programa tenemos que conversar con los responsables de áreas, con los responsables de programas específicos. En este momento tenemos al secretario general Harold Modesto, joven abogado de una gran formación, muy buen abogado. Un gentleman, ¿eh? Caballero, sí, un caballero. Es un gentleman. Con una responsabilidad fundamental. Uno dice que es la Secretaría General, o la gente puede ser un secretario, o la Secretaría, y tener la confusión sobre el nivel de asistencia que se da en las instituciones tradicionales. Le damos la bienvenida a Harold Modesto y para que pase a explicarnos qué es la Secretaría General, qué cosas hace y cuáles son los hechos más relevantes en su gestión. Buenos días, secretario. Buenos días, don Cristian, don Pablo. Bienvenido. Equipazo. Qué gusto me da verlos acá en nuestra casa y en su casa, ¿verdad? Gracias. Y tiene un buen tono, ¿verdad? Muy bueno, natural. La Secretaría General, la misión de la Secretaría General, ¿qué pasa cuando un ciudadano siente que han violado sus derechos o entiende que hay un tema con la administración? Ese espacio que hace y luego hechos fundamentales en el último año o en los últimos 3 años. Muy bien, muy breve. No, usted tiene capacidad de síntesis. No, el tiempo que sea. Los abogados no son así, pero usted sí. En mi condición de abogado, brevemente. Bueno, la Secretaría General del Defensor del Pueblo, a diferencia de otras secretarías de órganos constitucionales, es un espacio de choque y de concertación al mismo tiempo. Esta secretaría se encarga de toda la dimensión de ley institucional del garantismo. Es el brazo operativo. De todo lo que tiene que ver con la protección de los derechos fundamentales de las personas. Para hacer posible el rol de esa Secretaría General, entonces cuenta con 4 departamentos. El principal, la puerta de entrada, y bueno, la podemos ubicar rápidamente hacia la puerta de la sede, es atención al ciudadano. Es donde se reciben todos los casos, independientemente de la nomenclatura de cada uno de los casos. Luego está el departamento de investigación, porque, bueno, el ejercicio de defensa de derechos hay que hacerlo de manera responsable. El departamento de notificaciones, que es se encarga del diálogo con las instituciones, requiriendo, exigiendo información, tratando de salvar los obstáculos que le ponen a los ciudadanos ordinariamente a la administración pública. Y finalmente el litigio estratégico, que es el que utilizando las herramientas que tenemos en el ordenamiento jurídico hace valer en los tribunales de la República la función del defensor. Entonces esta secretaría, y bueno, este secretario también, tiene la misión de encargarse de todos esos aspectos, requiriendo, exigiendo, poniendo precisamente en causa a las instituciones públicas, a los funcionarios, para que se respeten los derechos fundamentales. Es la manera en la que se materializa la función constitucional del defensor del pueblo, este espacio. ¿Cuáles han sido esos casos? Todos los casos son importantes y por eso el ciudadano viene a presentar su caso. Pero desde el punto de vista de la institución, aquellos casos más trascendentes, de mayores dificultades, no necesariamente los más visibles, aunque uno recuerda casos incluso que ha motivado a la administración a cambiar funcionarios. Hay funcionarios que han tenido que ir a tribunales. ¿Cuáles son esos casos? Aunque estos 3 años han pasado algo rápido. El caso, a mi entender, el más relevante de nosotros como hito, fue el caso de la persecución penal, que todavía está en curso, del exdirector del Impostón. Porque aunque se trató de una persecución por obstaculizar las funciones del defensor del pueblo, la gente supo que el defensor del pueblo podía hacer esas cosas. Entonces, en una democracia ya con las fortalezas y bueno, las oportunidades de mejora que tiene la nuestra, que una institución con la facultad de perseguir a un funcionario decida hacerlo es una cuestión de voluntad. Claro. Una cuestión de decisión, no solo de funciones, de marco normativo, sino de decisión. Y eso permitió que, bueno, se conociera más la institución y que esta cuestión de abusar de las personas
y de violar sus derechos, porque yo soy el jefe, el titular de la institución, se redujeron un poco. Cuando nosotros vemos los datos de la institución, nos damos cuenta de que, por ejemplo, el tema de desvinculaciones, de no pago de prestaciones económicas, aunque para nosotros era un hito, la gran cantidad de recursos restituidos ha comenzado a disminuirse, porque se han dado cuenta de que, bueno, en primer lugar, estamos pendientes de lo que se está haciendo y en segundo lugar tenemos facultades y tenemos medios. Ahora hay un desafío en eso que es importante mencionarlo acá. Nosotros logramos revocar el archivo de ese caso, que fue, nos encontramos con que el aliado, que era el Ministerio Público, no era tan aliado del defensor. En ese caso. En ese caso. En ese caso. En el caso del Curioso. correo. En el caso exclusivamente. Y del que le estaban violentando los derechos. Curioso. Y una decisión judicial, que es la primera decisión favorable de esta gestión, reivindica ese rol del defensor del pueblo, de exigir como autoridad constitucional el Muy bien. cumplimiento de las normas. Perdóname, Harold, explícame el procedimiento, la parte procesal. El fiscal pidió el archivo del expediente Nosotros presentamos la querella. y el juez de instrucción lo revocó. El juez, en este caso, como él tenía el privilegio de jurisdicción, Ah, fue juez bueno, de sí, corte, sí, claro. La corte. la corte. ¿Y bajo qué argumento lo revocó? Un obstáculo legal que impedía proseguir la acción, que es cualquier cosa. Ya. Y era en ese caso la suspensión del director. Entonces nosotros alegamos en ese momento que lo que tenía que hacer el director Impostón era atacar la decisión del presidente de suspenderlo. Esa es otra cosa. Ya. No la posición del defensor de perseguirlo por no responder y obstaculizar su trabajo. Paso tiempo después, la acción se ha mantenido y nosotros hemos presentado ya 2 proposiciones de diligencias y el caso no se ha movido en la Fiscalía del Distrito. Y es importante decirlo Bueno, pero eso es porque hay diligencias de investigación que hacer y nosotros estamos en la disposición de darle continuidad. Ese es un primer caso. Ya. Un segundo caso importante de seguimiento fue el de la indexación de las pensiones de los maestros pensionados y jubilados, con el que debutamos precisamente en el año 2021. Y se presentó, bueno, se inició la primera intención de perseguir en amparo de cumplimiento a un ministro de Educación en el país, porque no se cumplió algo que estaba consignado en la Ley General de Educación por modificación desde el año 2008. Desde ahí nosotros hemos estado garantizando que en cada presupuesto se indexen las pensiones cuando se cumple el periodo de los 3 años, desde las pensiones, desde que se generan pensiones de maestros pensionados y jubilados, por mencionar algunos Eso casos. solamente se da con los maestros, no con otro sector. Siempre y cuando la No ley esté en la ley, establezca, está en la ley, establezca legal. esto. Claro. En este no se estaba cumpliendo Ok. y eso es lo que hizo que la Unión de Maestros Pensionados y Jubilados se acercara al defensor del pueblo. Nunca se había cumplido. Estamos conversando con Harold Modesto, secretario general del Defensor del Pueblo. Cuando el defensor le decía, don Harold, yo estaba buscando un don, pero qué bueno, muy formado y qué bueno. Quiero seguir con los casos y sobre todo ver cuáles son los de las instituciones que más abundan, los casos respecto de derechos humanos, de violación o que ustedes tienen que darle seguimiento. Y recuerdo aquel que fue emblemático, yo creo que casi fue a inaugurarse la administración del Defensor del Pueblo, cuando hubo una agresión física incluso al defensor del pueblo y al equipo que fue a supervisar y al secretario, claro, ahora lo estoy recordando. Él me ve y yo me voy sonriendo, digo yo, pero era él. Exacto, que en el canódromo fue agredido por una coronela y su equipo. Entonces me gustaría saber cómo, por ejemplo, este caso, cómo pudieron, y eso se logró. Que relate un poco aquello y también de esas instituciones que tienen más denuncias de violación de derechos humanos. Bueno, inicio diciendo que, por mencionar 4 categorías de los casos que, de acuerdo con los datos del año pasado, fueron los más numerosos en la institución. Están primero los de función pública, porque hay que seguir trabajando. Vi recientemente que ya el presidente de la República aprobó el reglamento de aplicación de la Ley de Función Pública. Eso es un gran paso de avance y una herramienta de trabajo para nosotros, pero arriba están los de función pública. No se respeta el estatuto de la función pública. Luego está una materia que nosotros denominamos derecho administrativo por el volumen, faltas de respuesta, negaciones de información pública, cuestiones muy elementales ahí. Luego está seguridad social, esencialmente el tema de pensiones, y luego la cuestión atinente al sistema penitenciario. Son las categorías de la mayor cantidad de casos. La última, por supuesto, porque hay una labor de inspección que dirigen
los adjuntos del defensor del pueblo, que normalmente implica la visita a las cárceles y la verificación de los hechos que haya acontecido. ¿Cuántos adjuntos tiene el defensor del pueblo? Dos. Dos. Primer adjunto y un segundo adjunto que tienen funciones. Ya. Secretario, yo he estado hablando de las posibilidades de acceso físico. ¿Con qué herramientas, cuáles son las plataformas con las que cuenta el ciudadano, esas posibilidades de acceso a la Secretaría General, al Defensor del Pueblo, en sentido general? Esta gestión se ha enfocado en utilizar la tecnología como mecanismo fundamental para reducir las distancias con la gente. Entonces, desde cualquier parte del país, a nosotros nos pueden contactar. Ya un equipo, un dispositivo electrónico, WhatsApp, nos escriben e inmediatamente atención al ciudadano está consultándole a la persona de qué se trata su problema. Nosotros nos anticipamos. Eso fue lo que permitió que durante el año pasado 9.690 asistencias fueran a través de medios, 9.690 asistencias a través de medios electrónicos. Eso facilita mucho el acceso. El canal presencial es importante, el contacto con la gente es importante, pero facilitarle la cosa a la gente es mucho más importante. ¿Por qué? Porque el público meta de nosotros son personas que llegan a las instituciones y reciben de entrada un no. No se puede aquí, no es aquí, no estamos en las condiciones de atenderle, entonces nosotros resolvemos esa parte. Muchas de las personas que nos escriben, que nos contactan, no entienden bien ni siquiera la situación de violación de sus derechos. Así que el diálogo también implica orientarlos y descifrar cuál es el problema que están presentando. Y desde ahí entonces se extrae una parte importante de los casos del Defensor del Pueblo, que el año pasado fueron 1.115 en total. Pero supongo que les pasará como de alguna manera ocurre con el 911, desde que confunde qué cosas puede hacer la institución. Claro. De repente algo menor o algo que no tiene ninguna relación con una violación de derechos y vienen aquí también, ¿no? Pero es un ejercicio didáctico porque inmediatamente entramos en el contacto, le explicamos, orientamos, ya sabe un poco más del defensor. Así que es muchísimo mejor porque en el 911 acontece que, bueno, la distinción entre emergencia y urgencia ya es un problema. Sí. A nosotros no nos pasa eso. Nosotros hablamos de derechos y es un marco común de discusión. En los casos En esa situación, Harold, ¿cuál es el nivel, por la experiencia que ustedes ya tienen en estos años, de desconocimiento de sus propios derechos que tiene el ciudadano? ¿Y cómo ha sido ese trabajo de ustedes de aterrizar a ese ciudadano en unos derechos que muchas veces ni siquiera los conoce? Y si los conoce, ven como que eso como que está muy lejos. No, pero usted puede poner un recurso. Yo no tengo dinero. Háblanos de esa experiencia, por favor. Esa ha sido una experiencia enriquecedora. Es difícil descifrar en qué consiste un derecho, hasta para los abogados, eso hay que decirlo. Pero al ciudadano de a pie se le hace más difícil todavía. Bueno, los abogados dependen de los honorarios, ¿no? ¿Verdad? Sí, entonces... Tienen mucho o poco derecho dependiendo de los honorarios. Son terribles. En esa experiencia lo que hemos podido hacer es, a sabiendas de que ya nosotros tenemos un informe que fue la encuesta nacional de derechos humanos que dice, bueno, la mayoría de dominicanos no conoce sus derechos, no pueden enunciarlos ni siquiera. Claro. A partir de ahí entonces el defensor, cuando escuche acerca de una situación, procura descifrar cuál es el derecho y también decirle, mire, esto es un derecho que usted tiene. Pasa que como no se conocen los derechos, por supuesto no se conocen las vías para exigir los derechos. Entonces nosotros hemos comenzado a descomplicar la cosa. Una persona se presenta al Defensor del Pueblo. Una anécdota, por favor. Y desea presentar una acción de un habeas data para corregir los datos personales que son de... Sí. ¿Qué es eso? Es una acción constitucional que procura que los datos personales en dominio de instituciones públicas u otros registros puedan ser corregidos cuando la persona exige o que sean entregados también. Entonces, en este caso, Harold no huye, Rosario, ¿no? La persona nos plantea que bueno, es que los honorarios me van a cobrar, ya nos dio un monto un ciudadano en particular. Claro. Y nosotros, como no podemos accionar directamente, porque quien debe manifestar la corrección es el mismo ciudadano, decidimos hacer la instancia. Nos sentamos y la hacemos, y mire, firme eso y deposítelo y vamos a trabajar con eso. Entonces es una forma de resolver los obstáculos que se dan por la realidad. Pero uno de los derechos constitucionales, Harold, sobre todo los deberes de la administración, es una administración eficiente y eficaz. Claro. El hacer, no el no hacer, el no hacer en la administración pública, que es un derecho ciudadano, ¿qué tanto se reclama
no me dan agua, ¿por qué no lo reclamo? No me dan energía o me la dan deficiente. ¿Cuál es el tipo de experiencia que ustedes tienen en reclamo de ciudadanos por falta de cumplimiento de la administración? Son menos que los deseables, Ya. porque la cuestión se normaliza un poco. Ahora nosotros, en función de esa realidad, que también tiene que ver con el desconocimiento de los derechos, nos estamos moviendo a verificar los niveles de cumplimiento. Hay dos experiencias que están en marcha. Hay una de la que no voy a revelar el plan de acción, pero hay otra que está en curso. La primera es el programa de verificación del cumplimiento de las normas de accesibilidad universal, que es una respuesta al Informe Nacional de Derechos Humanos por el tema de la discapacidad. Explican accesibilidad física. Accesibilidad física. Entonces empezamos con salud y educación. Muy bien. Entonces ha acontecido acá con el tema del cumplimiento que hay otros verificadores del cumplimiento. Y comenzamos a pedir estadísticas y nadie las tiene. Ni educación sabe cuántos niños están en esa condición, Ay, ay, ay. ¿Cómo? ni salud sabe cuántas personas atienden condición de discapacidad. ¿Te imaginas? Y algo peor, Ya. el CONADIS, que tiene que generar los informes. Con nadie de lo Eh, El Consejo las Nacional de personas. Discapacidad. Sí. Lo terrible es que en el Estado, en cada una de esas instituciones, hay un departamento responsable de Para hacer eso, eso. para eso. Valga el paréntesis. Es así. Entonces nos dimos cuenta que la situación es más grave y que el esfuerzo del defensor es poner el dedo sobre la llaga. Hay autoridades que no están haciendo eso. Otro tema importante es medioambiental. No voy a revelar lo que vamos a hacer, Sí, pero hay un tema con la ley de residuos sólidos y coprocesamiento. Usted la Sí. conoce muy bien, sí, que es de las leyes que le da atribuciones al defensor de verificar su cumplimiento. ya. Entonces hay un tema con los vertederos a cielo abierto, que ya es Ay, urgente. Dios mío. Claro. Entonces esa es otra agenda del defensor de cumplimiento, porque eso hay que comenzar a avanzar en esa materia. Muy bien. Harold Modesto, brillante. Harold. Mire, en los amores ustedes no se meten en defensa en los Secretario amores General en del particular. Defensor del Dígame. Pueblo, con muchas cosas que se están haciendo desde la Secretaría General del Defensor del Pueblo, muy bien servida. Quiere que con manejen Harold litis Modesto, amorosas tú. con un equipo de abogados también Excelente ese de muy trabajo. buena formación. ¿Cuántos son los abogados, Harold? Para... Nosotros somos, aunque parezca difícil asumirlo de esa forma, 14 abogados 14 Wow. abogados. para el país. Ay, Para el Claro, país pues. completo. Bueno, Pero 14 abogados, don Cristian. de verdad. No, claro. me consta. Gracias, Harold. Un placer. Harold Modesto, secretario general. Bueno, sí se lo voy a decir en el momento que Harold se va moviendo. Espérate, Harold, te va a vender un Porque martillo. vamos a recibir a Ana Martich, que es la primera adjunta del Defensor del Pueblo. Para Harold, en lo que se va desplazando, va saliendo, le queremos recordar, es un joven muy activo, ¿Cómo? muy Sí. activo. Pero de aquí no se va a escapar. No se ve Él es escapar. el defensor del pueblo. Carol Modesto, le conozco por su dinámica. Carol